Hola, ¿qué tal? Soy Oswald y el día de hoy hablaremos sobre el ayuno intermitente, qué es, cómo funciona, qué adaptaciones metabólicas hay en nuestro cuerpo mediante el ayuno, perderás masa muscular, se te bajará el azúcar en la sangre, qué beneficios puede traer en sí hacer el ayuno. Veamos. Para empezar, ayuno intermitente no es una dieta, sino un protocolo donde se cambia el horario de las comidas que ya estás realizando con el fin de alargar un periodo de ayuno. Este tiempo puede oscilar entre 12 y 24 horas aproximadamente, que son los protocolos más habituales. Por ejemplo, todos nosotros al dormir estamos un periodo en ayunas, que son aproximadamente 6 a 10 horas, dependiendo de las horas que pases de sueño y dependiendo de la hora de que hagas la cena y la hora de que desayunes. Por eso se le llama desayuno, porque se sale del ayuno. Entonces, todas estas horas que hayas pasado sin ingerir alimentos, desde la cena hasta el desayuno, has estado en ayunas. Entonces, lo que se busca con el ayuno intermitente es alargar ligeramente estas horas, sea atrasando el desayuno o adelantando la hora de la cena para obtener los beneficios del ayuno. Pero seguramente te estarás preguntando si es sano estar en ayunas. De hecho, normalmente se recomienda desayunar y comer cada 3 horas. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Sí, suena contradictorio. Esto no tiene sentido. Bueno, quizás no tenga sentido para empresas que venden comidas para desayuno. De hecho, ¿te has preguntado de dónde ha salido la frase "el desayuno es la comida más importante del día"? Bueno, a modo de resumen, se popularizó en el siglo XIX, donde en aquel entonces los trabajadores de las fábricas rurales y en la agricultura pasaban bastantes horas realizando actividades demandantes, por lo que era buena idea comer algo, desayunar antes de ir a trabajar, porque las actividades físicas eran más demandantes. Bueno, la cuestión es que en ese entonces los desayunos, gastronómicamente hablando, eran un poco diferentes, ya que no había tanta variedad como lo hay ahora y se desayunaba comida real, por ejemplo huevos, guisantes, judías y demás. Lo que pasa es que mayoritariamente se cocinaba con mantequilla, lo cual causaba indigestiones a lo largo del día. Esto hizo que la salud de los trabajadores al estar en juego, la salud pública empezó a mover un poco de fichas y tratar de buscar otras alternativas para el desayuno. En ese entonces fue cuando se empezó a popularizar los cereales. Cuando se iniciaron esos cereales no tienen nada que ver con los que son hoy en día. De hecho, se cambió la fórmula porque eran ineficientes. Ahí fue cuando salió John Harvey Kellogg, sí, el de la fábrica de Kellogg's, con su nueva fórmula. Inventó un bizcocho hecho de trigo, avena y harina de maíz para pacientes que sufrían del intestino. Poco a poco se fue popularizando y mejorando la fórmula hasta que se convirtió en uno de los desayunos más habituales. Al ver que era una gran oportunidad para los negocios, estos no se hicieron esperar y empezaron a fabricar otro tipo de productos, otro tipo de cereales y atrayendo otro tipo de públicos. A esos cereales se le empezaron a añadir más azúcar y más ingredientes que cada vez eran más insanos y la salud empezó a ir en otro plano. Además, se han hecho campañas publicitarias muy fuertes acuñadas con el desayuno es la comida más importante del día. Quizás en aquel entonces el tipo del desayuno y el tipo de actividad física que tenían los trabajadores sí era el desayuno más importante del día, pero ahora las cosas han cambiado. Y lo peor es que el sector sanitario también ha caído en manos de la industria alimentaria y ya las cosas han cambiado bastante. Pero para no entrar en mucho detalle, cuando escuches la frase "el desayuno es la comida más importante del día", normalmente estará acompañada de un producto alimenticio que te quieren vender para el desayuno. Por ello no te extrañes encontrar galletas o productos azucarados incluso en un hospital. Pero bueno, dejando esto de lado, te preguntarás, ¿entonces desayunar es malo? No. Lo más importante es el tipo de alimentos que se consuman, en este caso en el desayuno, pero tampoco quiero centrarme en el desayuno, que este no es el tema del vídeo. Estamos hablando del ayuno. Para entender qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos ayunando, es importante entender qué pasa cuando comemos. Básicamente nos alimentamos porque en los alimentos se encuentran los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para subsistir. Y cada vez que hacemos una ingesta de alimentos, estamos llenando las reservas de nuestro cuerpo. Pero entonces cuando no comes, cuando estás en ayunas, las reservas que ya tienes en tu cuerpo se empiezan a utilizar como energía. Lo que no solemos tener presente es que el ser humano tiene suficientes reservas energéticas para mantener el organismo con vida durante 1 o incluso 3 meses, dependiendo de cada persona, de su composición corporal y el gasto energético de cada una de ellas. De hecho, el caso de ayuno más largo que se ha estudiado es el de este hombre que pesaba 207 kilos y realizó un ayuno de 382 días hasta llegar a un peso de 86 kilogramos. Durante todo ese año se mantuvo con multivitamínicos y agua y todo estuvo monitorizado en una clínica para saber que iba bien de salud, y durante todo ese tiempo perdió más de 100 kilos y se pudo mantener vivo porque tenía las reservas suficientes en su cuerpo. Pero ¿cómo sucedió esto? Si nos da hambre 3, 4, 5 veces al día, ¿cómo se pudo mantener tanto tiempo con vida y no pasar tanta hambre? El ejemplo que daré a continuación simplemente será un resumen de lo que sucede en nuestro cuerpo cuando dejamos de comer hasta el punto de morirnos de hambre. Si quieres la información completa, te invito a que mires el enlace que está en la descripción del vídeo. Pero a modo de resumen, ¿cuáles serán las adaptaciones que pasan en nuestro cuerpo si el ayuno se prolonga hasta el punto de morirnos de hambre?
Para que te hagas una idea, un hombre de 70 kilogramos con un 15% de grasa corporal tendrá reservas energéticas de un total aproximadamente de 161.000 calorías provenientes de la grasa corporal. Las necesidades energéticas de una persona en el transcurso de 24 horas oscilan entre 1.600 y 4.000 calorías, dependiendo de las necesidades de cada persona, del gasto energético que tenga durante el día. Por tanto, la energía que tiene almacenada en su cuerpo en forma de grasa abastecerá su cuerpo para mantenerse con vida durante 1 a 3 meses aproximadamente. Pero hay un pequeño detalle, que nuestro cuerpo utiliza varias fuentes de energía durante el día, la grasa y también la glucosa. Pero las reservas de glucosa que hay en nuestro cuerpo duran aproximadamente 24 horas. Entonces, ¿cómo hace para mantenerse tanto tiempo sin comer? Como verás en la siguiente gráfica, justo después de realizar una comida, los niveles de glucosa y otros nutrientes estarán elevados en la sangre, pero porque acaban de entrar en el torrente sanguíneo. Estos niveles empiezan a bajar y en el transcurso de 4 horas aproximadamente bajan por completo, momento donde nos empieza a dar hambre nuevamente. Entonces, en la primera fase nuestro cuerpo utiliza principalmente glucosa. Cuando nos alimentamos, el aparato digestivo hace su respectiva digestión y los alimentos llegan al intestino delgado, donde serán absorbidos la mayor parte de los nutrientes y la sangre llevará estos nutrientes a sus respectivas células. Durante las primeras 4 horas estaremos sin hambre y los niveles de glucosa en sangre estarán relativamente estables, pero los niveles de glucosa irán descendiendo poco a poco hasta el punto que nos darán hambre nuevamente, que es aproximadamente 4 horas. Habitualmente la glucosa se obtiene a través de los carbohidratos y los carbohidratos es prácticamente todos los alimentos de origen vegetal, pero cuando se deja de consumir carbohidratos, por ejemplo, o se está en un periodo de ayuno, el cuerpo empezará a utilizar la glucosa que está almacenada en el hígado en forma de glucógeno hepático. Entonces, durante las primeras 6 u 8 horas aproximadamente sin comer, la glucosa que está en el hígado se empieza a liberar, ya que gracias al glucagón, que es una hormona que empieza a segregar el páncreas, empieza a degradar esta glucosa y empieza a liberarse poco a poco para mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Lo que quiere decir que cuando no consumas carbohidratos o alimentos ricos en glucosa, como lo quieras llamar, tu cuerpo va a empezar a producir su propia glucosa a través del hígado, que esto es totalmente normal y pasa siempre cuando estás en ayunas, cuando estás sobre todo durmiendo. Entonces, si sigues sin comer y pasas un periodo de ayuno, pasamos a la segunda fase y es cuando el cuerpo también empieza a utilizar la grasa como fuente de energía. Cuando queda poca glucosa en el hígado, el cuerpo todavía necesita seguir produciendo glucosa. Entonces, como ya no tiene tanta glucosa en el hígado, va a empezar a descomponer la grasa que está almacenada en el tejido adiposo, la grasa que nos interesa normalmente eliminar. Esta grasa saldrá de la célula y se descompone en ácidos grasos y glicerol. Algunos tejidos de nuestro organismo empezarán a utilizar la grasa como fuente de energía. Sin embargo, el cerebro es uno de los órganos que utiliza bastante glucosa y se dice que el cerebro es glucodependiente, es decir, que únicamente funciona con glucosa, aunque hay ciertos matices sobre esto. Lo que pasa es que los ácidos grasos son, digamos, demasiado grandes para cruzar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que está en el cerebro y le permite entrar ciertas sustancias. Como los ácidos grasos no pueden cruzar esta barrera, tienen que pasar por otro proceso. Si el cuerpo continúa en ayunas, necesita energía, el cerebro necesita energía. Entonces, en este punto, el hígado empieza a entrar en un ciclo. En este caso, los ácidos grasos que han salido de la grasa corporal las va a convertir en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, digamos que son un poco más pequeños y sí pueden ser utilizados por el cerebro como fuente de energía, sobre todo el beta-hidroxibutirato, que es el que se utiliza en este caso. En esta parte presta mucha atención, sobre todo si realizas deporte, porque si no has entendido lo que es el catabolismo muscular, aquí lo vas a entender de una mejor manera. El cerebro principalmente utiliza glucosa como fuente de energía, y digamos que de este 100%, el 70% proviene de la glucosa y el 30% aproximadamente de los cuerpos cetónicos, de la grasa. Cuando se llega al cuarto a quinto día de estar en ayunas y estar en cetosis, el cuerpo empieza a revertir estas sustancias, es decir, que ahora en vez de utilizar el 30% de los cuerpos cetónicos, empieza a utilizar incluso el 75% de los cuerpos cetónicos y un 25 a 30% la glucosa, es decir, ya necesita menos glucosa y se está acostumbrando a utilizar más grasa como fuente de energía porque hay menos glucosa. Sin embargo, este 30% aún lo sigue necesitando y es aproximadamente 120 gramos de glucosa al día. Sin embargo, este 30% de glucosa la sigue necesitando. Normalmente el cerebro suele utilizar entre 100 y 120 gramos de glucosa al día para mantenerse, pero ahora en este caso, como no hay tanta glucosa en la sangre, tiene que reducir esa cantidad, esa necesidad, y aproximadamente son 30 gramos de glucosa al día que necesita, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que necesita glucosa. ¿Y de dónde la va a sacar? Como ya no hay suficiente glucosa en el hígado,
En este punto es cuando necesita buscar otras fuentes para producir glucosa y es cuando empieza a tomar los aminoácidos que se encuentran en la masa muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que en este periodo, a los 3-4 días de estar en ayunas, vas a perder un poco de masa muscular, porque esta masa muscular, esos aminoácidos que se encuentran allí, se van a utilizar para sintetizar glucosa, para mantener prácticamente el cerebro. Son aproximadamente 30 gramos que se van a utilizar al día de glucosa. De estos 30 gramos de glucosa que necesita el cerebro, aproximadamente 20 gramos los podrá utilizar de glicerol. El glicerol es una molécula de grasa básicamente que proviene de los triglicéridos, de la grasa corporal. Entonces quedan faltando otros 10 gramos para completar los 30. Estos 10 gramos los va a utilizar de los aminoácidos, de la masa muscular básicamente. Entonces aquí es cuando empieza a haber un catabolismo muscular, a los 3 días. Básicamente el cuerpo se está consumiendo a sí mismo de sus propias reservas y es irónico pensar que lo primero que se va es la masa muscular cuando se está en ayunas, lo cual es totalmente absurdo, ya que la supervivencia de los animales, de los seres vivos, bueno, que es básicamente lo mismo, depende del movimiento y recordemos que la masa muscular es lo que genera movimiento en el cuerpo. Entonces, para poder sobrevivir, para poder buscar comida, necesita mantener lo máximo posible la masa muscular y la grasa corporal es para mantener esa energía. La masa muscular es para moverte y la grasa es para mantener la energía. Así que es totalmente absurdo pensar que cuando se está en ayunas se va a perder la masa muscular principalmente y la grasa no se va a mover. Es totalmente absurdo. Pero bueno, dicho esto, hablemos del ayuno. Lo que vimos anteriormente es simplemente un ejemplo de lo que puede pasar cuando se ayunas al punto de morirse de hambre, pero el ayuno intermitente simplemente consiste en estar pocas horas en ayuno para tener los beneficios de estar en ayunas que veremos a continuación. Este ayuno puede oscilar entre 12 a 24 horas dependiendo del protocolo que quiera realizar, pero entonces, ¿qué beneficios tiene? En principio, quédate con esto. El cuerpo cuando está ayunando está sanando, ya que el proceso digestivo gasta muchísima energía y la reparación no es tan eficiente. De hecho, cuando te enfermas notarás que el apetito disminuye notablemente. O si tienes alguna mascota te darás cuenta de que cuando está enfermo no come, porque es una forma natural de sanar. O también puedes tomar de ejemplo cuando tienes un dolor de cabeza, cuando tienes alguna gripe ligera, notarás que no tienes tanto apetito, que no te dan ganas de comer, porque tu cuerpo es sabio y te está pidiendo básicamente descanso para poder reparar. Por otro lado, el ayuno retrasa el envejecimiento, ya que alarga la vida de las células en el organismo. Y quizás uno de los beneficios más recalcados del ayuno es que promueve la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Las células del organismo están en constante reparación y regeneración y mientras ocurren procesos catabólicos quedan algunos desechos que a la larga podrían ocasionar alguna enfermedad. Por tanto, las células aprovechan estos desechos y se alimentan en modo reciclaje. A este proceso se le conoce como autofagia, que es comerse a sí mismo. Es decir, cuando estás en un periodo de ayuno, entras en una autofagia y esa autofagia hace que las células, los desechos que están alrededor, se los empiecen a comer y no vayan a generar una enfermedad a largo plazo o un envejecimiento. Uno de los experimentos que ha causado más controversia en cuanto al ayuno y también la restricción calórica fue el de los monos en Wisconsin. Resumidamente, los investigadores tomaron un grupo de monos y los separaron en dos para ver qué beneficios tenía uno teniendo una restricción calórica. Entonces a un grupo se le daba comida libremente, podrían comer al libitum como se le llama, y los otros monos comían a una hora en específico y una cantidad determinada. El resultado final del experimento en unos largos años fue que el 50% de los monos que comían libremente estaban con vida en comparación con el 80% que estaban vivos del otro grupo. Es decir, tenían una esperanza de vida mucho más alta los que hacían un ayuno, sin mencionar que tenían mejores indicadores de salud los monos que habían tenido esa restricción calórica y el ayuno. Este experimento causó mucha controversia, lo cual hizo que otros investigadores también quisieran repetir el experimento, pero no estuvo tan claro a la final porque los resultados solían ser diferentes, ya que no tenían tan controlado lo que era la alimentación, y la alimentación, en este caso de los primeros monos, los que dieron este gran resultado, no era la mejor dieta. Así que al parecer la alimentación tuvo una gran relevancia en el resultado final. El caso es que las investigaciones respecto al ayuno intermitente cada vez son mayores y tienen más respaldo sobre la ciencia y los beneficios que tiene para la salud, sobre todo por la autofagia. Cada vez son más las personas que se animan a realizar un ayuno intermitente, pero ¿qué sentido tiene realizar un ayuno? Por ejemplo, si estás sano, ¿qué beneficios tiene mantenerte tanto tiempo en ayunas si no tienes necesidad? Bueno, a modo práctico, los beneficios más acentuados que se suelen tener mediante un ayuno intermitente y por lo cual la mayoría de las personas lo hacen es por los dos siguientes. Uno, porque mejora el estado hormonal, sobre todo la resistencia a la insulina, y dos,
porque ayuda a una etapa de pérdida de grasa, ya que ayuda a perder peso mucho más fácil. Bueno, entonces, ¿por qué funciona el ayuno para perder grasa? Para empezar, simplemente por realizar un ayuno no vas a perder más grasa simplemente por ayunar, ya que todo depende de la cantidad de alimentos que ingieras en el total del día durante un tiempo determinado. Eso es lo más importante. Pero lo que pasa es que cuando estás en ayuno, esos beneficios que estamos hablando se empiezan a acentuar y te ayudan a controlar el apetito. Es decir, lo primero que nos preocupa y lo que quizás se nos viene a la mente es que cuando se realiza un ayuno se pasa hambre. Y aunque suena contradictorio, el ayuno ayuda a controlar el apetito. Entonces, uno de esos beneficios cuando se empieza a realizar el protocolo del ayuno intermitente es que empiezas a atrasar las comidas. Por ejemplo, empiezas a saltarte el desayuno o comiendo un poco más tarde y empiezas a valorar si realmente tienes hambre, si es una hambre psicológica o fisiológica. Esta parte es muy interesante, pero otra de las más interesantes es que mejora la flexibilidad metabólica. Es decir, nuestro cuerpo durante el día utiliza grasa o glucosa como fuente de energía, pero normalmente lo que el cuerpo está más acostumbrado es a utilizar glucosa, porque es una forma, digamos, más rápida de obtener energía. Entonces, si le das glucosa a tu cuerpo cada 3, 4, 5 o 2 horas, estarás dando energía constantemente, por tanto se acostumbra a utilizar la glucosa que le estás dando de manera exógena, de manera externa, y va perdiendo cierta eficiencia en utilizar sus propias reservas, sobre todo la grasa como fuente de energía. Eso también es uno de los motivos por el cual dirás, bueno, es que a mí me da hambre cada 3 horas. Entonces, si le das mucha glucosa, sobre todo en esos momentos al cuerpo, el cuerpo se va a volver muy glucodependiente porque le estás ofreciendo esa energía de una manera casi que de inmediata, entonces no lo estás acostumbrando a que utilice sus propias reservas. Entonces, cuando empiezas a realizar pequeños ayunos y empiezas a estar más tiempo sin comer, el cuerpo no ve otra alternativa que empezar a utilizar sus propias reservas como fuente de energía, como pasa durante un ayuno en la noche, o tú por ejemplo te levantas a la madrugada porque estás muerto de hambre. Bueno, si estás sano, normalmente eso no pasa, porque el cuerpo está acostumbrado a utilizar en la noche las reservas como fuente de energía, pero durante el día la cosa cambia un poco. Así que se hace pequeños ayunos de manera intencional, vas mejorando esta flexibilidad metabólica. ¿Y entonces por qué funciona para perder grasa? Bueno, ¿qué se necesita para perder grasa? Principalmente un déficit calórico, que consiste simplemente en consumir menos calorías de las que tu cuerpo requiere, y si consumes menos calorías de las que tu cuerpo requiere, el cuerpo esta cantidad de energía la necesita sí o sí. Y como vimos también al principio, esta energía la va a empezar a utilizar de sus reservas, de la grasa corporal, ¿vale? Entonces, si pasas un periodo de tiempo sin comer y ya estás empezando a regular tu apetito, durante el día inconscientemente vas a comer menos calorías y de esta manera vas a perder peso de una manera más fácil y básicamente no te vas a enterar de que estás comiendo menos cantidad. Es decir, pasas con menos hambre durante el día y cuando comes vas a tener más saciedad durante el resto del día. Así que es una de las ventajas que tiene el ayuno intermitente. A modo de resumen, es muy sencillo, simplemente consiste en pasar entre 12 horas a 24 horas sin comer. Normalmente los protocolos más populares es el 12-12, que es 12 horas en ayuno y puedes comer durante las 12 horas siguientes, o el 16-8, que es hacer 16 horas de ayuno y comer durante las 8 horas siguientes. Normalmente el 16-8 es el que mejor se adapta y normalmente la mayoría de personas lo hacen porque crea una buena adherencia, ya que si haces por ejemplo el 16-8, pasas, por darte un ejemplo, si cenas a las 8 de la noche, tienes que contar 16 horas a partir de allí. Es decir, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana ya van 12 horas de ayuno. Podría ser beneficioso, pero normalmente se alarga un poco más. Es decir, entonces si alarga otras 4 horas más, es decir, hasta las 12 del mediodía, harías tu primera comida. Entonces, cenas a las 8 de la noche y comes la primera comida a las 12 del mediodía. Allá van 16 horas de ayuno, por tanto, cuando hagas la primera comida va a ser relativamente grande. Entonces, como es relativamente grande esa comida, puedes pasar más horas sin comer porque estás lleno, porque ya tienes saciedad. Y la segunda comida o tercera que realices durante el día también va a ser grande. Por tanto, vas a volver a pasar otras 16 horas de ayuno con más facilidad porque has hecho comidas grandes. Como vimos en un principio, perder la masa muscular es relativamente complicado. Sin embargo, cuando se entrena, las hormonas cambian ligeramente y en ese momento sí es importante que realices una comida justamente después del entrenamiento. Si comes después de entrenar y aseguras que consumas la cantidad de proteínas que tu cuerpo necesita durante el día, no vas a perder masa muscular durante el ayuno intermitente. Si lo haces bien, no. ¿Qué quiere decir hacerlo bien?
que cuando comas, come comida real. Lo más importante, porque no tiene ningún sentido pasar una cantidad de horas en ayuno durante el día y cuando comas, por ejemplo, comer papas fritas, pues no tiene mucho sentido porque vas a tener posiblemente carencias nutricionales porque estás comiendo menos y cuando comes, comes mal. Entonces es importante que cuando hagas la primera comida o la segunda o las que quieras realizar durante el día, que sean comida real, alimentos reales, alimentos que encuentras en la naturaleza, sobre todo una dieta rica en frutas y verduras y también consumir la cantidad de proteínas que tu cuerpo necesita y grasas de buena calidad, aunque el ayuno intermitente se puede compatibilizar con cualquier tipo de protocolo. Si estás haciendo una dieta vegetariana, si estás haciendo una dieta paleo o la dieta cetogénica o la dieta que quieras realizar, simplemente es ajustar los macros que estás consumiendo ahora y ajustarlos al ayuno intermitente. Si tu objetivo no es perder peso, simplemente puedes realizar el ayuno intermitente, por ejemplo, los fines de semana, un 12-12, un 16-8, para obtener los beneficios que tiene para la salud y te va a sentar muy bien. Además de que te quita esta carga psicológica que nos suele dar cuando sueles estar muchas horas sin comer, porque pensamos, no, es que nos va a dar algo, se nos va a bajar la glucosa, nos van a entrar mareos y normalmente no es así. Hay algunas personas que sí les puede causar un mareo, ya es simplemente experimentar, pero esto requiere una adaptación. Una vez te adaptas, que tarda más o menos una semana, te vas a sentir muy bien y vas a darte cuenta de que el ayuno es una gran herramienta para ti. De todas maneras, es experimentar y ver si te sienta bien o no. Y si tu objetivo es perder peso, simplemente con realizar el ayuno y comer comida real, durante este periodo de tiempo vas a empezar a perder peso. Aunque ya hice un vídeo de cómo perder peso fácilmente, te lo dejaré por aquí para que le eches un vistazo y te enteres un poquito más de qué puedes realizar durante este ayuno y que sea compatible con este vídeo. Dicho esto, sin más me despido. Sé que es un video bastante largo, sin embargo hay mucho más de qué hablar sobre el ayuno. Si quieres más información sobre el ayuno intermitente, te recomiendo que te descargues el ebook que está debajo en la descripción de este video. Y recuerda que si tienes alguna inquietud me la puedes poner en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima.